A continuación, 4 en Canal 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad de este día miércoles 31 de octubre, despidiendo ya el 10º mes del año, un día con un volumen informativo muy importante, donde el tema de la inseguridad estuvo nuevamente presente. Ayer se vivió una jornada en barrio Acapulco tremenda. Nosotros pregonamos desde estos espacios que San Francisco, Frontera, Acapulco, conformamos un mismo conglomerado urbano. El análisis de las problemáticas se debe hacer en conjunto. No hay presente ni futuro para San Francisco sin Frontera, para Frontera sin San Francisco y para estas dos ciudades sin Acapulco. Y en Acapulco están sucediendo cosas en términos de seguridad que son muy graves. Ayer hubo al menos 3 tiroteos, hubo heridos con golpes, personas que han terminado con quebraduras expuestas, personas que han terminado con heridas de balas de gomas, y un reclamo extendido de la enorme mayoría de los habitantes del barrio Acapulco, que son gente de trabajo, gente de bien, de una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. Ellos nos dicen a nosotros que siempre se han sentido, que en el único momento en el que se han sentido seguros es con una fuerte presencia de Gendarmería Nacional vigilando las calles, y están pidiendo por eso, y nosotros por supuesto nos hacemos eco de ese reclamo a lo largo de los distintos espacios de Radio Canal, entre ellos Aquí Ahora Actualidad. Y el Aquí Ahora de Actualidad de hoy, que es un programa que tiene 2 temas variados, pero que seguramente van a generar su interés. Vamos a hacer un primer bloque con los amigos del Centro Empresarial y de Servicios. Se está produciendo un cambio, una transición de la presidencia de Elvio Bianier a la presidencia de Darío Tamagnini. Queremos charlar con ellos, queremos que Elvio nos cuente a grandes rasgos qué le deja este paso por la presidencia del Centro Empresarial y de Servicios. Queremos preguntarle a Darío qué expectativas tiene para lo que viene, pero lo que le queremos preguntar también, y donde nos queremos explayar, es en cómo perciben la realidad del sector comercial en este momento económico. Y vamos a tener un segundo bloque. Ayer se cumplieron 35 años de la elección en la que Raúl Ricardo Alfonsín resultó electo presidente de la Nación. El comienzo de esta etapa de estabilidad o de relativa estabilidad institucional, una etapa democrática de las más extensas que ha tenido la Argentina a lo largo de las últimas décadas. Pero queremos una mirada local, de alguien que está muy informada sobre el contexto nacional, pero también sobre lo que pasaba en nuestra ciudad de San Francisco, en el periodo previo a la democracia, en la etapa de la dictadura, porque es magíster y su trabajo para recibirse de magíster tiene que ver con esto, y también en lo que sucedía después de las elecciones de Raúl Alfonsín. Así que con la magíster Jacqueline Gómez vamos a tener un segundo bloque, para mí apasionante, seguro que para ustedes también, porque Jacqueline, además de saber mucho, es muy didáctica, así que seguro nos vamos a llevar buenísima información. En la charla previa, que no la podemos grabar, por supuesto, que manteníamos con nuestros invitados, ya nos enterábamos de cosas que incluso están vinculadas a familiares de los que estamos aquí presentes. Así que, chicos, les pido que me hagan una pequeña pausita, me siento y comenzamos la entrevista con los amigos del Centro Empresarial y de Servicios. Muy bien, ya saben los temas que vamos a abordar, ya saben cuál es la temática del primer bloque, solo nos resta saludar a los amigos que nos acompañan. Vamos a empezar por Darío Tamagnini, nuevo presidente del Centro Empresarial y Servicios. Buenas noches,
Gracias por aceptar la invitación. Por favor, buenas noches. Gracias a vos por invitarnos. La verdad que para nosotros es un honor estar acá y poder, bueno, difundir nuestras actividades. Elvio, el agradecimiento también, con vos hicimos el contacto, para que nos acompañes esta noche. Buenas noches. Buenas noches y te agradezco vos también. Elvio, vamos a arrancar con vos. Se cierra una etapa en tu vida después de 8 años de presidir el Centro Empresarial y de Servicio. A grandes rasgos, ¿qué sensaciones te deja esta responsabilidad institucional que cumpliste hasta ahora? Bueno, en realidad no es un trabajo solamente mío, sino que es de un grupo de gente que me ha acompañado. Yo simplemente he sido la cara visible, digamos, de este grupo. He tenido siempre el apoyo de la comisión directiva y en realidad la decisión de cambiar el presidente del centro es una decisión más que pasa por el plano que nos parece que debemos hacer este tipo de cambios. Deberíamos haberlo hecho algún tiempo atrás, pero bueno, el presidente que queríamos, o yo quería que siguiera era Darío y estaba con ocupaciones en la FEDECOM y nos interesaba también eso, entonces bueno, se dilató un poco esto, pero no me retiro para nada del grupo, sino que voy a estar ocupando algún otro cargo y voy a apoyar seguramente la gestión de Darío, que ya sabemos que hablamos el mismo idioma, así que vamos a seguir el mismo. Claro, ya llevan varios años de trabajo juntos. Sí. Elvio, 2 o 3 cosas que hayas podido hacer en el Centro Empresarial y de Servicio en estos 8 años y que te parece que se merecen ser destacadas. Bueno, en realidad en 8 años hay muchas cosas que hemos realizado. La que se me viene a la mente es una gran batalla que hemos tenido cuando quiso desembarcar Walmart en San Francisco, con un estudio que nosotros hicimos hacer en Buenos Aires para ver cuál era el impacto económico que podían traer esas grandes superficies. Hemos peleado bastante, hemos estado expuestos a un montón de cositas, pero eso es creemos nosotros que es uno de los puntos relevantes. El permanente diálogo, durante mi gestión he tenido que tratar con 2 intendentes en la ciudad, con Martín Yarlora y con Ignacio García Aresca. Con los 2 hemos tenido siempre buenas relaciones, pero siempre marcando las necesidades del sector, desde la parte económica, digamos, por la parte impositiva, la parte de los gastos normales de los comercios. Básicamente gestionamos por esas cosas. Otra de las cosas que me acuerdo ahora es que, si bien no fue una idea de mi gestión, pero sí la pude resolver en ella, fue el embellecimiento del centro de la ciudad. Señor, claro que sí. Por eso te digo, no es solamente mío, pero, pero dentro de mi gestión trabajo, claro. Fue un trabajo que hicimos bastante fuerza, se hizo de a poquito, pero bueno, hemos logrado no solamente la estética de la ciudad, del centro de la ciudad, la iluminación. El tema del estacionamiento medido también había sido un tema en el que ustedes tuvieron protagonismo, en el debate, en la discusión. El estacionamiento medido, mira, todo lo que nosotros hemos realizado, hemos tratado de lograr, nace de los mismos comerciantes, o sea, claro. Los mismos comerciantes, y por eso siempre que tenemos la oportunidad lo decimos, nosotros necesitamos que el comerciante nos tire data a nosotros, porque esa es la forma de que podamos ayudar a que todos crezcan, o que son tantos rubros dentro de lo mismo. Claro. Y no es fácil conciliar todo. No es fácil conciliar, y los que estamos dentro del centro tampoco cubrimos todos los rubros. Claro. Entonces, bueno, por reclamos de gentes del sector céntrico, también con un estudio que realizamos con el municipio, logramos reordenar un poco el tránsito
que era caótico en el centro de la ciudad, y bueno, creemos que de acuerdo a los comentarios de nuestros asociados fue buena idea. Elvio, esto es una percepción, porque bueno, nosotros manejamos información que ustedes nos hacen llegar y hacemos coberturas. Hemos visto una intensificación en tareas que tienen que ver con capacitación, con la puesta de ese lindo auditorio que tiene el Centro Empresarial y de Servicio, al servicio de actividades de ustedes, pero también de actividades de otras instituciones. En eso se lo luce activo el Centro Empresarial. Sí, digamos, un anhelo de siempre del centro, pero también es una, llamémosle, imposición, porque todo el comercio, el empresario comerciante hace un aporte al Estado, al INACAP, y esos fondos vuelven desde la CAME a la Federación y de la Federación a los centros, no en dinero, sino en capacitaciones. Tenemos una sala grande renovada últimamente, una sala más chica, un auditorio, y lo tenemos permanentemente ocupado en las capacitaciones que se van requiriendo. Y en este momento, que ya le dejo la posta a Darío, sí, vamos a hacer capacitaciones más modernas, digamos. O sea, vamos a empezar a trabajar sobre todo lo que es la tecnología de Internet, las ventas por Internet y demás. Darío, vos ya venís trabajando en el equipo, pero bueno, asumir la responsabilidad de conducirlo, la máxima representación. ¿Con qué expectativas llegás a la presidencia del centro? Con una gran responsabilidad, porque Elvio hizo una muy buena gestión y bueno, uno tiene que seguir esa línea, ¿no es cierto? Ese tipo de... La cuestión del tema de capacitación que hablaba recién él es un tema muy crítico en este momento. En estas crisis normalmente la crisis es un momento complicado para pasarlo, pero salen oportunidades. Y la gente necesita la información hoy para hacer más eficientes sus negocios. Claro. Eso es una necesidad que quizás siempre estuvo, pero cuando las cosas van bien no son tan importantes. Hoy es muy importante. La tecnología nos puede ayudar muchísimo en eso. Hoy necesitamos capacitarnos todos, porque todos estamos en el comercio, claro. Y justamente el tema de capacitar a la gente en tecnología, de aprender a usar herramientas, es importantísimo. Eso nos va a ayudar, o sea, a todos, a poder sortear esta crisis y salir de la mejor manera posible, porque la cuestión acá es que la crisis esta va a terminar y hay que terminar en una situación más o menos económicamente buena o medianamente buena, para que cuando viene el despegue, para que cuando venga el despegue uno esté preparado para eso. Darío, hasta ahora estuviste representando a San Francisco, al Centro Empresarial de San Francisco, en FEDECOM. Sí. Esa es una experiencia interesante. Sí, ¿Qué sentís que te dejó esa experiencia? Bueno, FEDECOM, la verdad que fue una experiencia súper interesante, muy enriquecedora. Vos me decías, llegaste a ser vicepresidente de FEDECOM. Yo fui vicepresidente de FEDECOM. Ahora, actualmente soy tesorero. Yo todavía tengo un cargo en FEDECOM que, bueno, ya el equipo de FEDECOM ya sabe que yo voy a dejar, me va a reemplazar Oscar Vidal. Yo soy tesorero de FEDECOM. No, FEDECOM te deja una visión mucho más abierta de todo lo que es el trabajo del comercio, porque nosotros estamos muy enfocados en nuestra región, que es una región muy particular, muy industrial, muy agrícola. Vos empezás a ver problemáticas muy diferentes a la nuestra, caso típico los centros comerciales de Tras la Sierra, claro, que tienen una problemática muy, muy diferente. Y bueno, eso te abre un poco, a veces, porque uno a veces hace reclamos y siente que hay presión del otro lado porque los reclamos nuestros se chocan con otros, claro, con otros intereses. Y bueno, entonces uno a veces tiene que ponerse en ese lugar y entender ciertas cosas. ¿Por qué un gobernador toma ciertas medidas que por ahí nos perjudican a nosotros para mejorar otra parte? Aparte de eso, también lo que se formó en FEDECOM en los últimos años, yo entré reemplazándolo a Elvio Bruno. Claro, a don Elvio. A don Elvio, que fue presidente de FEDECOM, él fue uno de los primeros presidentes, y estaba muy centralizado el manejo en Córdoba, con un presidente que era de Córdoba y que realmente era
al estar ahí en Córdoba podía hacer las cosas muy fáciles, porque la realidad es que FEDECOM, casi todas las gestiones van por el gobierno provincial y estás ahí. Nosotros, la comisión última, somos muy federales, o sea, en el sentido federal de la provincia. Sí, señor. El presidente es de Villanueva, un vicepresidente es de Villa María, otro vicepresidente es de Río Cuarto, yo tesorero soy de San Francisco, el secretario es de Río Tercero, o sea... Esta presencia tuya así tan relevante en FEDECOM, que para el gran público seguro resulta desconocida, ¿le trae beneficios al Centro Empresarial de San Francisco y a San Francisco por extensión? Sí, por supuesto, yo creo que sí, porque nosotros, gracias a la buena participación en FEDECOM y al tener los contactos y el conocimiento de cómo funciona la entidad, eso que hablaba recién Elvio del tema del INACAP, nosotros lo pudimos aprovechar mucho mejor que a lo mejor otros centros que no están tan involucrados en el tema. El INACAP son fondos que hay mucha cantidad de esos fondos, es un volumen muy grande de dinero, que la forma de aprovechar ese volumen de dinero es estar atentos a cuando salen las diferentes... Nosotros, por ejemplo, esa sala que remodelamos para capacitación fue casi toda plata del financiamiento, INACAP, con financiamiento del INACAP. Claro. Y bueno, es todo ese, incluso los cursos, que eso es lo más rico que deja, porque las capacitaciones que vos traes quedan en la ciudad, en gente que aprende, en el conocimiento que adquirí. Exactamente. Y bueno, un poco ahora es apuntar, porque FEDECOM lo está haciendo y porque también tenemos acá gente dentro de la ciudad que está muy preparada para dar capacitaciones, en el tema de las ventas, de las herramientas, digamos, no hablemos de venta porque son herramientas que se pueden usar para vender y que te pueden mejorar mucho más que todo la eficiencia de tu negocio. Claro, y que si no te sumás, tengo la sensación de que perdés una potencialidad comercial que va a ir en detrimento de tu negocio. Exactamente. O sea, es como que no puedes estar al margen de eso. No, porque te lleva puesto. En el tema de la venta de la venta hoy electrónica, vemos, de la venta por internet, hay una corriente que dice que hay que empezar a regularla, a limitarla, y la realidad es que eso no hay forma. Hoy tenemos que nosotros adaptarnos a ese cambio. Y eso es un poco lo que tenemos. Es una competencia feroz y muchas veces es una competencia que te genera la sensación de que es injusta. Sí, pero está. Así, pero está. Es como el tiempo. Hay que ayornarse a eso. Claro, tenés que adaptarte a ese sistema. Un poco el tema es justamente conocer bien esas herramientas y aprender a utilizarlas. A empezar a aplicarlas. Ese es un poco el tema. Y se pueden aplicar en cualquier parte porque hemos detectado, a través de FEDECOM y a través de otros lugares, que hay comercio. Para vender por internet no tenés que estar ni en Buenos Aires ni en Córdoba. Al contrario, la venta electrónica te genera quizá una oportunidad porque vos podés vender desde San Francisco a cualquier parte del mundo o del país, hablemos a lo mejor, porque para exportar quizás sea un poco más complicado. Pero te amplía el mercado. Te amplía el mercado. Estamos en un buen punto, inclusive estratégico. En términos de logística para enviar. Sí. Claro. Fíjate, eso es una ventaja comparativa que hay que trabajar. Claro, yo creo que eso hay que mirarlo más este tema, hay que mirarlo como una oportunidad, porque no tenemos otra forma de mirarlo. Claro, pues si no te lleva puesto. Sí, no te lo lleva puesto. Ya vamos a seguir hablando un poquito más sobre la cuestión comercial. Pero, una pregunta que te quería hacer, porque vos, en tu condición de tesorero, también fuiste tesorero aquí, en el Centro Empresarial de Servicio. ¿Con qué recursos cuenta el Centro Empresarial de Servicio para solventar su funcionamiento cotidiano? Hoy está funcionando con buenos recursos, tenemos recursos para funcionar bien. Tenemos el INACAP, el INACAP, si bien es plata para capacitación, nosotros cobramos alquiler de nuestros locales, de nuestras instalaciones, eso te lo paga el INACAP y en cierta forma son recursos. Claro. Nosotros, la verdad que el INACAP es uno de nuestros grandes ingresos que tenemos. Después tenemos Swiss Medical, que es una gestión que hicimos, que se hizo creo que lo hicimos en tu gestión. No, Ernesto. En la gestión de Ernesto Armando. Sí.
que también tenemos un beneficio muy ¿Y importante. cuotas de asociado tienen? Sí, las cuotas de Pero asociado. no es el ingreso más No, relevante. lo que pasa es que la cuota de asociado tampoco no se puede elevar mucho, porque es una cuestión de que hoy tampoco nos da Claro. el momento económico, no es muy propicio para tener cuotas. En un tipo de un servicio como de información sobre la calidad del Sí, cliente en cuanto a... Instituto de Informes Comerciales. En su momento Eso, claro, se lo llevó puesto toda la la nueva Internet tecnología. ha hecho en ese sentido, muchos cambios, ¿no es cierto? Claro. De cualquier manera, el instituto sigue estando. Sigue estando, y sigue y trabajando, pero con un volumen de recursos también, de generación de recursos muy bajo. Claro, porque se accede a la información sobre la calidad de quien pide el crédito por otras vías. Seguramente, sí. Bien. Es una herramienta que hoy se está usando poco. Bien. Quizás. Hablemos un poquito de la actualidad. ¿Cómo perciben, a partir de sus propias actividades y del contacto que tienen con sus representados, el actual momento económico? Es un momento complicado, muy complicado. La verdad que, primero, los golpes estos de evaluación muy bruscos generan siempre mucho, más que todo, paran la actividad económica, porque el comprador normalmente eso lo ve como algo incierto. Vos no sabés si estás comprando barato, si estás comprando caro, si te conviene, si no te conviene. En el caso mío específico, que yo manejo maquinaria agrícola, esa parte casi te diría que está muy frenada por el tema del crédito. Hoy tenemos un interés excesivamente alto, más del 60%, y puede llegar hasta el 90% en bancos. No estamos hablando de financieras y bueno, eso frena. O sea, el gobierno optó por esa política, que uno puede criticarlo o no, habría que analizarlo más. Yo no soy economista, para un poco frenar estas grandes incertidumbres que generaban la devaluación esa. Y específicamente en el sector automotor, donde había grandes expectativas de crecimiento, de potencialidades. Y hoy está aún... Nosotros aquí en la ciudad, que ya lo vamos a charlar incluso con Jacqueline, hemos ido diversificando nuestro perfil productivo, y el autopartismo comenzó a cobrar una importancia fuerte. ¿Cómo está el sector hoy automotor? Bajó de acuerdo a los pronósticos. Lo que pasa es que venimos de un año anterior, 2017, muy bueno, y las perspectivas hasta febrero de este año eran buenas. Después empezó la debacle económica. Hoy creo que está un 35 o un 40% abajo de los pronósticos. Creo, con mucha, digamos, optimismo, se van a vender 700.000 autos cuando se pensaban vender más de 1 millón. O sea que eso está muy caído. Y bueno, surge por este problema acá de los altos intereses hoy, y la alta inflación también influye por los planes de ahorro. Los planes de ahorro se están cayendo mucho. Claro. En el comercio, Elvio, Darío, en la actualidad están percibiendo suspensiones o despidos. ¿Cómo está el tema laboral? Mira, que nosotros tengamos conocimiento de los asociados del centro, no hay algo alarmante, digamos así. Seguramente lo que puede ocurrir es que no se generen nuevos puestos de trabajo. Por ahí se reinsertan en otras actividades, y por el momento no me parece muy preocupante. Con las pymes, o sea, nosotros somos compinches con nuestros empleados, es difícil que una pyme como la nuestra decida despedir empleados. Tiene que ser una situación ya muy terminal, por varias cuestiones. En el caso nuestro tenemos, Olivia también, tenemos personal que hace servicios, que uno tiene que capacitar para hacer esos trabajos. No podés, o sea, despedir o deshacerte de una persona ya muy capacitada, después es muy difícil volverlo para atrás. Y esperamos, hoy estamos todos un poco en stand-by, manteniendo nuestros negocios con un mínimo, digamos, casi en línea o perdiendo un poco, pero esperando que esto mejore.
Y las perspectivas hoy con la buena cosecha de trigo y todo eso, pienso que hay digamos, una perspectiva de crecimiento para el año que viene. Por lo menos un rebote. Un rebote. Y te digo que en nuestra zona los rebotes normalmente se sienten mucho. O sea, se sienten antes y con mayor actividad que en otros lados, porque estamos muy, muy pegados al campo. No sucede lo mismo con las zonas, por ejemplo, de Tras la Sierra, que ellos reciben el rebote más lento, como un derrame, y por ahí lo sufren más. Elvio, vos estás en el sector, en un sector que preocupa mucho a todos los que vivimos por aquí, que es el tema de seguridad. Ahí en ese campo, ¿también notás frenos, notás caídas? Sí. En realidad, la inseguridad lamentablemente está con nosotros desde hace un tiempo. Otra de las gestiones que quería mencionarte, ahora que hablas de eso, fuimos uno de los precursores de este grupo que se armó en la municipalidad, del Consejo de Seguridad. Fuimos uno de los precursores junto a la municipalidad. La necesidad está en lo mío, está en todo el comercio. La gente necesita vestirse, necesita comer. Lo que pasa es que hoy por hoy se está requiriendo de una financiación que, como decía Darío, es bastante difícil. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, que eran el pago normal y habitual hasta hace poquito tiempo, se han tornado un poco caras. Claro. Para mantener el comercio, digamos. Entonces ya cuando vos comprabas en cualquier lado 3, 4, 6 cuotas, 12 cuotas sin intereses, hoy eso no lo podemos absorber, el comerciante no lo puede absorber. Entonces hay una retracción en las ventas, obviamente, porque no se dispone del dinero, aparte de que los productos, generalmente todo lo que mi negocio maneja es mucho material importado, y eso tuvo un aumento dolarizado. Que de cualquier manera, como decía Darío, intentamos bajar rentabilidad por un lado para no cargar directamente los valores al producto terminado. Denos una mirada sobre el tema contributivo, tasas, contribuciones municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales. Y lamentablemente sí. Teníamos expectativas en base a los primeros discursos que había dado el presidente de que iba a ser un poquito menor o que le iban a bajar algo, y eso hasta ahora no sucedió. Yo diría que casi hasta se ha subido en cierta forma. Hoy es uno de los graves problemas que tenemos todos, la alta carga tributaria. Cuando hablamos de que la Argentina o que los comercios nuestros tienen precios muy caros, porque comparados, por ejemplo, con lo del exterior, hablamos a veces de la ropa o incluso del electrónico, es en gran parte por esa carga tributaria. Hoy yo creo, no sé si lo habíamos calculado, pero casi te diría que un 40% del precio entre todos los impuestos, cuando se suman todos los gastos que hay, porque tenemos, no solamente, no hablemos de los impuestos directos como el IVA, ingresos brutos, también están todos los otros gastos secundarios, el impuesto a los débitos bancarios. Sobre 100 pesos que facturás, 40 es un socio muy caro para el gobierno nacional. Y después tener las tasas. Todo. Sí, estamos sumando un poco todo. Sí. El 40% es tasas. Es la carga que tenés vos sobre tu ganancia, básicamente se te va. La última vez se nos ha ido el tiempo. Una pregunta de carácter personal, pero una inquietud que tengo, sobre la que me parece que en San Francisco tenemos que debatir, discutir, no solo desde el punto de vista comercial. Estamos viviendo una gran transformación en la ciudad desde el punto de vista nosotros somos una ciudad de inmigrantes, hay un nuevo proceso migratorio fuerte en todo el país, y en San Francisco se siente, y hay nuevas comunidades, hay comunidades mexicanas, venezolanas, colombianas, bolivianas, paraguayas, coreanas, y donde me quiero detener un minuto, porque observo como conductas distintas a la del resto, es en el tema de los chinos, que tienen una actividad específica, que es el comercio,
¿Cómo ustedes lo analizan? ¿Cómo lo perciben? ¿Hay algún nivel de integración? Esto es lo que me resulta curioso, porque debemos tener 7, 8, no sé cuántos, 9 supermercados chinos, y la verdad no se los ve a ellos en los espacios sociales. No se ve una vocación de integración, o nosotros no estamos abriéndonos lo suficiente. ¿Cómo analizan eso? Mira, en San Francisco nosotros no hay integración. A nivel nacional, la Cámara de Supermercados Chinos está en la CAME, o sea que... Ahí sí. A nivel nacional están. En San Francisco no hay integración ni con las entidades ni personalmente, o sea, digamos, tienen una personalidad diferente a la nuestra y son su grupo. Nosotros hemos hecho muchas gestiones para regularizar varias cosas que nos parecen que no están siendo respetadas. Es decir, por ahí el municipio nos persigue, sí, si vale la expresión, por el matafuego, la cosa, y por ahí estos supermercados de origen asiático carecen de muchas de esas medidas. Y bueno, es una de las... Siempre que nos juntamos con la gente de la municipalidad, hacemos hincapié en que nosotros necesitamos que nos controlen a todos y que tengamos los controles de rigor que corresponde. Y bueno, y tenemos que convivir con los que vengan, es decir, el libre comercio hay que respetarlo, o sea, sí, todos señor. Tienen derecho a comerciar. Nosotros no vamos a ser quien para decir aquí sí o aquí no, pero debemos respetar determinadas pautas y determinadas... nosotros hemos hecho desde el centro con el municipio, hemos redactado una ordenanza para que se respeten esas cosas y bueno, es una de las críticas que le hacemos al actual gobierno, que por ahí hay cositas que se les escapan con respecto a este tipo de... Sí, básicamente lo que uno busca es igualdad de condiciones para todos. Claro. Nosotros estamos dispuestos, o sea, expuestos a todos los controles y siempre estuvimos cumpliendo con esas normas y bueno, es un poco lo que uno pretende, que todos seamos iguales, ¿no es cierto? Muy bien, Darío, Elvio, un placer charlar con ustedes. Te agradecemos. Felicitaciones por tu gestión, por tus 8 años de servicio a la comunidad, que nosotros desde aquí destacamos. Nosotros desde este espacio promovemos la militancia política, la participación en las instituciones. Nos parece muy respetable las personas que toman esa decisión y ese compromiso. Así que felicitaciones, Elvio. Y gracias. Sí, si me permitís, quiero agradecer a toda la gente que me acompañó en estos 8 años. Y también a mi familia, porque le he restado tiempo a mi familia y a mi empresa. A mi socio también tengo que pedirle un poco de disculpas, pero ahora yo estoy abocado. Si bien voy a seguir trabajando en el centro, voy a tener un poquito más de tiempo para disponer de mis cosas. Darío, el deseo de que tengas un éxito en tu gestión y por supuesto podés contar con Radio Canal para difundir. Yo también quisiera agradecerle a Elvio, porque la verdad que los 8 años que él dedicó para el centro en la presidencia fueron buenos, fueron fructíferos. Sé que tuvo que aguantarse porque estar ahí muy expuesto en todas las gestiones que se hace, siempre te generan roces con todo tipo de gente o con algunas entidades o en el caso del municipio tuvimos bastante, no digamos choques, pero sí debates bastante duros y bueno, también agradecerle a toda la comisión por haberme elegido, por haberme dado esta oportunidad de ser presidente. Espero cumplir con las expectativas. Ahora queda esperar un tiempo nomás y ver qué pasa. Sí, señor, muy bien. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa. Cuando volvamos, la magíster Jacqueline Gómez, que es una experta en historia, pero también en historia local. Siempre es interesante escucharla. Tiene una cantidad de información sobre lo que ha pasado en nuestra ciudad, en el pasado, impresionante, pero también tiene conceptos, tiene miradas que nos abren la cabeza y nos invitan a pensar y nos invitan también a conocernos un poco más. Vamos a hablar de los 35 años de democracia, pero con una mirada
local, desde nuestro terruño. Y no hay nadie mejor en esta ciudad para hablar de este tema, de esto no me cabe ninguna duda, que Jacqueline. Así que al regreso de la pausa, un bloque que seguramente les va a interesar. En San Francisco, las obras no paran. Inauguramos la obra de pavimentación y luminaria del cruce de vías de la calle Rufino Varela, en el tramo comprendido entre Avenida Las Malvinas y Sabatín. De esta manera, brindamos más conectividad, viabilidad y seguridad a los barrios del sector y un mejor acceso al Hospital Iturraspe. En San Francisco, hacemos. Municipalidad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Oportunidad única e irrepetible de cambiar tu suerte te da la gran promoción regional. Con 2.300 pesos accedes a sorteos por 25 millones de pesos. 3 adjudicaciones mensuales con premios de 500.000 pesos. Además, el 15 de diciembre en gran fiesta de socios, la adjudicación de 8 millones de pesos en efectivo, 14 automóviles 0 kilómetros, un camión y 3 departamentos. Y un cierre a todas luces con la presentación de Axel. No te podés resistir, no te podés quedar afuera. Pedísela ya a tu promotor la gran promoción regional. Irresistible posibilidad de ganar. La gran promoción. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Aquí estamos, solo nos resta ponerla en pantalla porque ya la presentamos. Jacqueline, muy buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos, hiciste un esfuerzo, estabas en Córdoba, te viniste para compartir con nosotros estas reflexiones. Nosotros te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias, muy agradecida también por la nueva invitación que me han realizado. La idea es charlar un rato con vos, con una mirada local, de un proceso histórico que se inició, si queremos ponerle fecha, ¿viste? A nosotros los profes en historia nos gusta ponerle fecha a todo. Si queremos ponerle fecha, el 30 de octubre, momento en el que Raúl Ricardo Alfonsín fue elegido presidente. Entonces la idea es que vos nos des tu mirada sobre estos hechos, nos brindes un contexto en el cual comprender todo esto que ha sucedido en estos 35 años. Sí, 35 años de democracia. La verdad que la Argentina parece como que siempre es joven, como que todo es joven. Siempre parece que estamos naciendo y parece como que no terminamos de madurar nunca, ¿no? Y si uno se pone a pensar, estamos diciendo, bueno, celebrando 35 años de
de democracia y en realidad hemos tenido otros periodos y lo correcto sería decir 35 años de democracia ininterrumpida. Claro. Digamos, la democracia la tuvimos también en otros periodos de nuestra historia. Y la verdad que es realmente un logro y una satisfacción y que cuesta muchísimo mantener estos 35 años de democracia. Un periodo que se inauguró después de una de las dictaduras más sangrientas que tuvo el Cono Sur, si bien América Latina estuvo asignada en los 70 por diferentes dictaduras, pero sin duda la nuestra tuvo características muy especiales, sobre todo por el terrorismo de Estado y también, escuchando recién a los anteriores invitados, teniendo en cuenta también lo que tiene que ver con la política económica, ¿no? Es decir, que la dictadura destruyó todo el aparato productivo y San Francisco fue una de sus principales víctimas, digamos. Yo te escuchaba porque cuando escuchaste Elvio Venier, te remontó algún trabajo de investigación que vos hacías del papá de Elvio, y tuviste un concepto que la verdad yo no manejaba con tanta precisión. Vos enfatizaste que la dictadura militar a San Francisco le hizo un daño muy particular en su proceso de desarrollo. El daño fue porque en realidad la dictadura militar tenía un claro objetivo que era destruir el periodo de acumulación industrial, digamos, o el proceso de acumulación industrial que se había venido gestando en la Argentina desde el peronismo y hasta lo podemos llevar un poco más atrás, digamos, hasta desde 1930, pero bueno, el primer y segundo gobierno peronista hace toda una política de desarrollo industrial primario y el desarrollismo después intenta profundizar ese aparato productivo industrial. Y la dictadura claramente tiene una política que apuntaba al sector financiero y la destrucción de la pequeña y mediana industria, digamos, se favorecía a los grandes sectores industriales. Por eso el regreso de la democracia está marcado por esa destrucción del aparato productivo a nivel nacional y a nivel local de manera, digamos, alarmante. San Francisco, también sujeto de la charla que teníamos antes, San Francisco fue una ciudad, como la mayoría de las ciudades del país, que apoyó el golpe militar. Pero también, y esto a partir de algo que vos nos comentabas, que yo no sabía, fue una de las primeras ciudades desde la cual se le dijo al gobierno de facto que la política económica conducía a lo que finalmente condujo. Sí, sí, claramente, digamos, Córdoba va a ser la provincia que siente el impacto, digamos, más tempranamente y por eso más tempranamente también comienza a manifestarse en contra de la política económica que estaba llevando a cabo el gobierno nacional y obviamente se lo transmitía, digamos, por una cuestión de jerarquía al gobierno provincial, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los gobernadores provinciales, casi todos ellos retirados, como fue el caso de nuestro intendente, digamos, eran simplemente administradores de lo que se llevaba a cabo en la política nacional. Pero San Francisco sí presenta enseguida sus reclamos de que esa política económica iba a la destrucción del aparato productivo, sobre todo pequeño y mediano. Por eso el regreso de la democracia está marcado fuertemente por esa crisis económica. Si bien cuando uno piensa en este triunfo de la democracia y en este regreso y lo piensa, digamos, que la causa fue la guerra de Malvinas, y es cierto, digamos, nuestra salida electoral, a diferencia de otros países, que fue una salida consensuada políticamente, nuestra salida electoral viene a partir del fracaso de la derrota de la guerra de Malvinas, ¿no? Pero también de un fracaso en políticas económicas y además de toda la lucha que se venía haciendo de los movimientos de organismos de derechos humanos. Claro, y desde el año 81 algún paro ya de la CGT por paz, pan y trabajo. Estos 35 años, a ver, algunos hitos que te parezca que haya que destacar de esto que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo.
Y de estos 35 años, bueno, sin duda, digamos, del gobierno de Alfonsín, porque también uno emparenta, ¿no?, estos 35 años con el gobierno radical. Sin duda, bueno, Alfonsín cuando asume se encuentra con esta dicotomía en cuanto a política económica acerca de, digamos, adoptar una política liberal o neoliberal, que es la que va a ser el menemismo después, o seguir con un modelo de Estado intervencionista, cuando ya el mundo había girado hacia políticas neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, esta decisión de intentar mantener un Estado intervencionista se hace bastante, se le va a hacer difícil. De hecho, todas sus programas económicos, el plan primavera, el plan Austral, todos fracasan, digamos, todas estas políticas económicas fracasan. Pero sin duda, si tenemos algo para rescatar durante el gobierno de Alfonsín, fue su política de enjuiciamiento a las juntas, en un momento en que era muy difícil, es decir, todo el aparato, militar estaba intacto, estaba armado, todo el poder militar estaba. De hecho, se le revelaron en un par de oportunidades. Exactamente, sí. Y de ahí, bueno, después vienen, digamos, las políticas digamos, que cuestionan a Alfonsín y que muchos organismos cuestionan a Alfonsín, que tienen que ver con la ley de obediencia debida y la ley de punto final, ¿no? Claro, eso todo en el marco de ese proceso de puja contra el poder militar que todavía estaba vigente. Del menemismo, la verdad que personalmente no tengo casi nada para rescatar, porque bueno, fue una política también que termina de destruir lo poco que había quedado en pie, que se puede llegar a decir de que se había quedado en pie en materia industrial, con toda su política de privatización, la ley de flexibilización laboral, bueno, digamos, todo aquello que ya conocemos. Y después, bueno, como dicen, el gobierno de la Alianza, un gobierno que nunca logró posicionarse ni políticamente ni económicamente. Políticamente, recordemos que prontamente Álvarez, Chacho Álvarez, como lo conocemos, presenta su renuncia del cargo de vicepresidente. Claro, es entonces un bombazo a la línea de flotación del gobierno de la Rúa. Claro, ahí se genera una desestabilización política importante que no se logra acomodar. Económicamente tampoco logramos, digamos, de ninguna manera poder solventar o mantener alguna política económica. Se pone en marcha el operativo Retorno, esta vez sin un Ezeiza, que fue el de traer de nuevo a Domingo Cavallo, digamos, a la política económica. Y bueno, y cómo termina este gobierno, ¿no?, con la crisis del 2001, la salida del corralito, las muertes y demás. Entonces, como muy poco para rescatar. Y después, bueno, el proceso que se inicia a partir del 2003 con el kirchnerismo, con los gobiernos de Néstor y de Cristina, en donde, bueno, hay todo digamos, todas políticas positivas desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, había que reconstruir un aparato económico, había que reconstruir una política social, había que reconstruir la política, porque recordemos que el 2001 fue el que se vayan todos. Claro. La asamblea acá al frente. Sí. El que se vayan todos. Claro. Entonces había que volver a pensar y a reconstruir la política. Algo que también hizo Alfonsín en el 83. A mí siempre me gusta destacar la política, la campaña electoral de Alfonsín. Porque los analistas en campañas electorales realmente rescatan a esa campaña electoral del gobierno de Alfonsín, que fue brillante. Brillante en el sentido, lo dicen los analistas en campañas electorales, brillante en el sentido de que supo en dónde había que poner el foco, digamos, en esa campaña electoral, y que era no en un oponente de un partido. Recordemos que para el 83 estábamos, digamos, teníamos un bipartidismo, ¿no? El Partido Justicialista y el radicalismo. Y Alfonsín no elige
digamos, como oponente al Partido Justicialista, sino que elige en su campaña electoral el volver a creer y a refundar la democracia. Claro, y denuncia el pacto militar sindical, que era... Exactamente. Sí, coincido completamente. Además, era como que el peronismo era, en el planteo de la campaña electoral, era como que eran las campañas antiguas, digamos, y Alfonsín con toda una gestualidad y recupera la apasionante. Constitución y cerraba con... Vos sos joven, pero no sé si recordás si tenías alguna posibilidad de estar presente en los actos. En los actos, los sí. 2 actos que hubo aquí. Exactamente. Era realmente, yo, bueno, en esa época militaba en el peronismo, digamos, yo empecé a militar en política en esa época, pero vine a los 2 actos. Y era notable la diferencia de un acto al otro en cuanto a la estética, en cuanto al discurso y en cuanto a las referenciaciones, ¿no? Sí, el recuperar el artículo 14, el preámbulo de la Constitución, permanentemente en su discurso aparece la palabra constitución, democracia, institucionalización, que eso es la democracia. Eso es la democracia. Todo este proceso de estos 35 años en San Francisco, ¿cómo lo ves? ¿Tenés una mirada sobre qué ha pasado en San Francisco en estos 35 años en materia político-institucional? Sí, obviamente, digamos, no dejamos de estar al margen de lo que pasa a nivel nacional, de las políticas nacionales y de las políticas provinciales, ¿no? La llegada, bueno, el regreso a la democracia acá también implicó el triunfo del radicalismo, de la mano del Toto Cornaglia, claro, como se lo conoció, se lo denominaba, y también, digamos, cuando uno comienza a hacer un análisis a nivel local, las divisiones al interior del radicalismo estaban también marcadas, ¿no? Es decir, la línea Córdoba, a partir de, digamos, de un liderazgo que acá lo toma Mario Bruch, toma el liderazgo de línea Córdoba, la línea, bueno, de Renovación y Cambio, y un Cornaglia, un intendente que en realidad era un radical, digamos, de antigua cepa y que pensaba que la política todavía se podía seguir ejerciendo como tal vez él la había vivido y mamado desde muy pequeño en su casa, ¿no? Y ya para el 83 la política comienza a cambiar. Es interesante ver también en este regreso de la democracia la participación de la juventud, esto que vos estás diciendo, sí, que comenzaste a militar. Claro, porque nosotros, los que éramos adolescentes, teníamos 13, 12, 14 años, en el año 73, 74, 75, muchos ya participaban políticamente, es más, hay desaparecidos de esa edad. Pero nosotros, que en mi caso veníamos de los pueblos, muchos estábamos alejados, es decir, y bueno, y suspendida la actividad durante el proceso, entonces ahí, y había todo un... Sí, todo un reflorecimiento, un ahí un nivel de debate, un nivel de participación. Se hacían elecciones internas de las juventudes con 2.000, 3.000 personas que participaban, ¿no? Sí, todas las elecciones de la juventud acá. Es más, la juventud radical va a ser muy cuestionadora del gobierno de Cornaglia. Ni bien triunfa, a los pocos meses, al año, hay un documento escrito en donde la juventud radical les recuerda que el triunfo de Cornaglia había sido producto, digamos, de el trabajo que habían hecho la ORES, Organización Radical de Estudiantes Secundarios. Cuando uno comienza a leer el Colegio San Martín, por ejemplo, el centro de estudiantes lo gana el radicalismo con Felipe Truco. Claro. Felipe Truco, que claro, un profesional reconocido, sí, que se lo mencionó de paso como candidato en las últimas elecciones en algún momento. Claro. Ahí está, mira vos, claro, claro. Y recuerdo también, bueno, la Franja Morada conduciendo la UTN, sí, que estaba Daga, el ingeniero Daga, por ejemplo. Sí. Sí, entonces uno comienza a ver, digamos, estos movimientos, de la juventud y de su participación. Obviamente, como decís vos, una juventud renovada en tanto y en cuanto la dictadura había... Y San Francisco, estoy en términos de los conceptos que vos, de los marcos, digamos, que vos vas fijando, fue siguiendo un poco la ola de lo que sucedía a nivel nacional, ¿no? Porque la caída del radicalismo
Y la llegada de el menemismo se vio reflejada aquí también con la derrota de Toto Cornaglia y la llegada de Bucco. Y después, cuando el menemismo se manifiesta con fracasos económicos, políticos, con muchos cuestionamientos, y vuelve el radicalismo, en San Francisco también vuelve el radicalismo de la mano de Madonna. Sí, digamos, el aparato, digamos, o los aparatos políticos a nivel nacional y provincial se vieron reflejados aquí en la ciudad, ¿no? No así ya en los últimos años, en donde, bueno, Córdoba a partir del azotismo y de Schiaretti, o el schiarettismo, podríamos decirlo de alguna manera, o el cordobesismo, como llegó a decir de la Sota en algún momento, hizo de que no se vieran reflejadas por ahí estas políticas o estos candidatos nacionales en la ciudad, y que Córdoba siguiera manteniendo, digamos, reflejado en el sentido de algún candidato o algo que reflejara al justicialismo o al gobierno kirchnerista. Claro, porque acá cuando gana Yarlora en el 2007, también siguiendo un poquito la ola nacional, ¿no es cierto? Tiene primero un par de gestos hacia el kirchnerismo. Recuerdo una foto sentado Martín Yarlora en el sillón presidencial, con Néstor Kirchner. Y después, claro, viene todo este otro proceso de disputas entre el peronismo de Córdoba y el peronismo nacional, que es otro punto en la historia. En general hay una mirada de la sociedad, yo la percibo por lo menos como pesimista respecto de la evolución de la democracia. ¿Vos lo ves así? ¿Te parece que hemos mejorado un poco? El tema de la grieta, ¿te parece que es un problema que debilita la democracia o que tiende a generar un debate que la pueda fortalecer? El tema de la grieta creo que es un tema instalado por los medios de comunicación y que obviamente cada uno trata de sacar partido de ese concepto de grieta, porque si lo tomamos como división de ideologías, tenemos que remontarnos a lo que siempre se dice unitarios y federales, ¿no? Ahora, si la grieta es instalar la idea de que aquellos son los malos y de este lado estamos los buenos, y que por lo tanto tengo que emplear cualquier medio o modo para destruir a ese mal que vemos de aquel lado, ya estamos hablando de cuestiones diferentes. Yo creo que en 35 años de democracia yo tengo una visión positiva. De todas maneras, obviamente que no comparto para nada las políticas de este gobierno de estos últimos 2 años, del gobierno actual, y por lo tanto creo que no se respetan por ahí algunas cuestiones que son fundamentales de la democracia, ¿no? Es decir, esto de pensar por ahí que cualquier poder puede interferir en otro poder, como por ejemplo esto de pensar la gendarmería actuando dentro de espacios de la sociedad civil y ocupando espacios territoriales que claramente no lo está ocupando el Estado, porque te escuchaba a vos lo que decías, bueno, yo no estuve en San Francisco, pero no hace falta estar, y me imagino el reclamo de que un sector marginal de la sociedad está pidiendo, pensando de que estas fuerzas pueden ser garantes de cierta estabilidad. En realidad, a quien hay que pedirle esto es al Estado, ¿no? Es decir, y no a una fuerza que claramente tiene definida cuáles son sus funciones, y que son custodiar nuestras fronteras, y no estar custodiando, entre comillas, yo no creo que nos estén custodiando, a la población civil. Pero bueno, es cierto que en estos años también se han perdido poder, el poder político ha perdido poder en determinados espacios territoriales que pasan a estar dominados por la delincuencia, o por la delincuencia es un efecto, por la droga, digamos, por determinados intereses
de la droga, digamos, Sí, y de del otros, narcotráfico. del narcotráfico, no me salía la palabra. Entonces, ahí está el peligro, cuando un Estado comienza a perder poder y ese espacio comienza a estar dominado por estos sectores, aparecen después estas demandas, ¿no? Y que son altamente peligrosas, porque después podemos terminar pedimos por la gendarmería y después terminamos pidiendo por políticas cada vez más duras y terminamos entre guerras entre pobres y pobres y beneficiándose otros sectores. Cuando yo dije que siempre es interesante escucharte, no me equivocaba. Para coincidir o eventualmente los amigos que nos escuchan para disentir, pero por lo menos para promover el debate, siempre es interesante escucharte, Jacqueline. Así que te agradecemos que te hayas hecho un tiempo para nosotros. Bueno, hasta cualquier momento. Bueno. Muy bien. Nosotros, son las 22:02, se nos fue la que hora actualidad de este miércoles. La convocatoria es para la semana que viene, donde intentaremos formar otra vez una mesa con las características de las que hemos tenido esta noche. Así que hasta el miércoles que viene, si Dios quiere.